Capítulo 301. Después de que Zungon gritara la orden de comenzar a usar nuestras técnicas básicas, a pesar de todo, una chispa de emoción me invadió el pecho. Estaba a punto de presenciar el despliegue de docenas de técnicas básicas. Son sonrió y su ki estalló en una oleada carmesí. El aura asesina la envolvió como un ser vivo. Una armadura carmesí oscura se formó sobre su cuerpo, su superficie absorbiendo la luz del sol, y el aire a su alrededor se deformó, cargado de intenciones asesinas. Su yelmo parecía una corona demoníaca, con púas como colmillos que sobresalían de la parte superior, apuntando al cielo. Un remolino de sangre se formó en su palma, y de él emergió un enorme hacha carmesí. La pared de mármol bajo ella se agrietó a sus pies por su peso. Aguanta uno por mí, dijo Son con la voz distorsionada por el casco. Quise discutir, pero ya estaba en el aire y no quería que se lastimara. Activé mi técnica de fundación y el tiempo a mi alrededor se ralentizó, deteniéndose brevemente para dejarme pensar. Calculé su trayectoria. Apuntaba a una de las bestias de la formación del núcleo que parecía un oso gigante. Lo apunté y al instante lo envolví en una barrera de jade translúcida. Una armadura de jade estacionaria se formó alrededor de su cuerpo, con cadenas llameantes que lo sujetaban. El oso se quedó paralizado por una fracción de segundo. No estaba seguro de si era confusión o si la formación realmente funcionaba. Mi técnica no funcionaba tan bien contra criaturas físicamente poderosas. Aún así, se mantuvo así durante el tiempo suficiente. La bestia agitó sus brazos y destrozó la barrera, las cadenas y el conjunto en un solo movimiento poderoso. Pero para entonces, Son ya estaba frente a ella. Bajó su hacha en un arco devastador. La bestia abrió la boca, lista para rugir, pero no tuvo oportunidad. El hacha le atravesó la carne desde el hombro hasta la pata trasera. La sangre salpicó por todas partes, y la maldición sangrante de Son se activó. El oso se desplomó, perdiendo demasiada sangre en un instante. Sin dudarlo, decapitó a la bestia de un solo golpe. Su cabeza voló hacia el cielo mientras su cuerpo se retorcía en el suelo. Su técnica central poseía un poder de ataque descomunal. Ni siquiera las bestias conocidas por su resistencia podían resistirla si no se defendían a tiempo. Pero Son había atacado a una bestia cerca del frente del ejército, y aunque la mató, los demás no se detuvieron. En segundos, estaba rodeada. ¡Mierda! Las bestias se abalanzaron sin dudarlo. Blandió su hacha en amplios arcos, abriéndolas paso a docenas. Luego giró, haciendo girar el arma como un torbellino. Un tornado de energía carmesí surgió de ella, arrasando todo a su paso. Sin embargo, las bestias eran infinitas, abalanzándose sobre ella como una marea. Pronto quedaría sepultada entre cadáveres. Fue entonces cuando una oleada masiva de ki estalló en nuestro lado. Era el líder del clan Son. Su cabello oscuro ondeaba mientras observaba a Son con una mirada fría, distante y calculadora. Se mordió el pulgar, se hizo sangre y saltó del muro. Aterrizó fuera de la secta y golpeó el suelo con la mano. Una enorme formación carmesí, similar a un pentagrama, se formó bajo él, fácilmente del tamaño de un campo de fútbol. Dos colosales ojos carmesí se abrieron tras el símbolo. ¿Qué carajo fue eso? Una serpiente titánica emergió del pentagrama, con la lengua revoloteando mientras escudriñaba el campo de batalla con una mirada escalofriante. Su mirada se posó en el líder del clan Son y, como si comprendiera algo, se lanzó hacia el campo de batalla como un rayo. Era rápido para su tamaño. La serpiente se deslizó a través de las filas enemigas, esquivando a las bestias voladoras que intentaban arañarla. Mientras tanto, el líder del clan Son regresó tranquilamente a su posición en lo alto del muro. La serpiente gigante alcanzó a Son, abrió su mandíbula tan grande que pareció dislocarse y se tragó a todas las bestias que la rodeaban de un monstruoso bocado. Pero la conmoción atrajo la atención de un enemigo más peligroso. Una bestia leonina del tamaño de un crucero rugió. Abrió sus fauces y lanzó una lluvia de bolas de fuego contra Son y la serpiente. La serpiente carmesí se enroscó firmemente a su alrededor, formando una enorme guardia. Incluso en esa posición, era del tamaño de una piscina pública. Las bolas de fuego cayeron con una fuerza brutal, cada una de ellas una explosión llameante. El león no se detuvo. Avanzó paso a paso, bombardeando a la serpiente y a Son con una fuerza implacable. Cuando finalmente se detuvo, el aire estaba lleno de humo y cenizas.
El león rugió, limpiando el polvo con una ráfaga de ki. Y allí estaba la serpiente carmesí, completamente ilesa. Había protegido a Sonson impecablemente. Pero el león no se rindió. Se abalanzó, y cada paso sacudía la tierra como un meteorito. La serpiente era más rápida. Se desenrolló, atacó y envolvió al león antes de que pudiera parpadear. Luego atacó, hundiendo sus colmillos en el cuello de la criatura. Con la serpiente en movimiento, Sonson volvió a ser visible, cubierta de sangre pero ilesa. No tuvo tiempo de descansar. Las bestias del establecimiento de la fundación ya se dirigían hacia ella. Mientras tanto, manchas rojas se extendieron por la piel del león, como una plaga que infectaba rápidamente su cuerpo. El león rugió, sacudiendo la cabeza y el cuerpo. La serpiente intentó sujetarse, pero el león le inmovilizó parte del cuerpo con una enorme pata y tiró de él. La serpiente perdió el control, arrancando largas tiras de carne escamosa con un sonido húmedo y desgarrador al verse obligada a soltar el cuello del león. Los dos titanes volaban en círculo, azotados y gruñendo. La serpiente siseó, mostrando los colmillos. El león respondió lanzando una lluvia de bolas de fuego directamente a la boca abierta de la serpiente, precipitándolas por su garganta. El impacto fue brutal. La serpiente se desplomó al suelo, y el impacto fue tan violento que hizo temblar toda la montaña. Sentimos como si las paredes bajo nuestros pies estuvieran a punto de derrumbarse. Pero el león no había terminado. Siguió lanzando bolas de fuego, cada una del tamaño de un edificio de 10 pisos. ¡Bum! 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 Al ver esto, Sonson finalmente tuvo la oportunidad de zafarse. Retrocedió rápidamente, aprovechando el colapso de la serpiente como distracción para escapar de la oleada de bestias. Ella corrió hacia la pared, moviéndose tan rápido que apenas pude seguirla. Pero antes de que pudiera alcanzarnos, una bestia con aspecto de conejo, ligeramente más alta que un humano, la interceptó. A pesar de su esponjoso pelaje blanco y su adorable cara, este conejo era una bestia de la formación del núcleo. Fue rápido. Demasiado rápido. Le propinó una potente patada en las costillas y la hizo volar por los aires. Un monstruo con forma de cuervo se abalanzó sobre ella en el aire, con las garras extendidas, listo para destrozarla. Pero Sonson reaccionó con rapidez. Blandió su hacha hacia el suelo, usándola como palanca para frenar su impulso. El hacha cavó una profunda zanja en la tierra, frenándola. Su armadura absorbió la mayor parte del impacto, evitando que sufriera heridas graves. Me preparé para lanzar una serie de hechizos, listo para detener al cuervo antes de que pudiera llevarla de regreso a la ola de bestias. Pero no fue necesario. Cuando el cuervo la alcanzó, Sonson blandió su hacha hacia atrás con una fuerza brutal, aplastando al ave como si fuera un insecto en el aire. Busqué al conejo, pero había desaparecido. Para siempre. Ni siquiera mis sentidos ki pudieron detectarlo. Esa cosa era rápida. Irracionalmente rápida. Entonces Sonson blandió su hacha hacia abajo y el conejo apareció justo frente a ella, cortado en dos. Excepto que no era real. El conejo brilló y desapareció, una imagen residual. El verdadero reapareció tras ella, asestando otra patada directa a su espalda. Zarcillos de sangre comenzaron a brotar de su armadura, formando el inicio de un capullo que la protegería, pero el conejo atacó antes de que éste se formara por completo. Su potente patada impactó en su casco, arrasándola antes de que el capullo terminara de formarse. Ella fue enviada a toda velocidad hacia la ola bestial. Maldita sea. Tengo que hacer algo. Creé 2 dagas de jade translúcidas y me preparé para usar mi corte espacial, la técnica que había desarrollado mientras entrenaba con Sonson. Pero entonces noté algo extraño. Una espada de sangre atravesó el pecho del conejo. Sonson apareció desde el capullo medio formado, el que el conejo pensó que había quedado atrás, y apuñaló a la bestia por la espalda. Cierto. Había usado su armadura como seduelo. El conejo creyó que la había pateado, pero ella se quedó atrás, escondida en su propio capullo. La armadura que el conejo había lanzado explotó de repente. La sangre salpicó a las bestias cercanas, y afiladas púas carmesí brotaron de sus cuerpos, empalando a muchas de ellas en el acto. El conejo gruñó y agarró la espada ensangrentada que le atravesaba el pecho, retorciéndose con tanta fuerza que deformó el suelo. Sonson soltó la espada y saltó hacia atrás.
El ki del conejo estalló hacia afuera en un pulso violento, una clara señal de que había activado su técnica central. Pero no apareció nada llamativo. En cambio, sus ojos cambiaron de color, pasando de su habitual tono oscuro a un amarillo intenso. Las bestias monstruosas eran más fáciles de juzgar por su elemento que los humanos. ¿Un conejo? Podría ser hierba, velocidad o algo similar. El conejo desapareció, incluso con una espada atravesándole el pecho. Cualquier cultivador humano habría muerto por eso. Pero esta cosa no. Antes de que Sonson pudiera reaccionar, recibió una patada en pleno pecho. El elemento de este era definitivamente la velocidad. La pata del conejo era tan enorme que le cubría todo el torso. Salió despedido hacia atrás, estrellándose contra el muro exterior de la secta con un estruendo atronador. El impacto creó grietas que se extendían como telarañas. Un conejo con el elemento de la velocidad. Eso iba a ser un problema. Así como las tortugas personificaban la defensa, los conejos eran la representación perfecta de la velocidad. Aún así, al menos la patearon hacia este lado y no hacia la ola bestial donde habría sido destrozada. El conejo la miró fijamente, y Sonson gimió al salir del cráter de la pared. La sangre le corría por la frente. Ella miró al conejo con furia ardiendo en sus ojos. Vete al purgatorio, dijo chasqueando los dedos. La espada de sangre aún incrustada en el conejo chilló como una mujer que se lamenta y luego se retorció violentamente. De la hoja brotaron púas que destrozaron el interior de la bestia. El conejo cayó muerto. Bueno. Eso no resultó ser tan molesto de matar como esperaba. Sonson se limpió la sangre del labio y luego hizo una mueca cuando un hilo cálido se deslizó desde su frente. Maldita sea, murmuró y saltó sobre el muro, aterrizando a mi lado. Su túnica estaba rasgada, su cabello alborotado, su rostro manchado de sangre. Sin embargo, ninguna herida parecía profunda. Forzó una ráfaga de regeneración con el ki ondulando por su piel en pulsos agudos mientras los cortes más pequeños se cerraban. Ten cuidado, dijo el líder del clan Son. Su voz era baja y fría. Sus palabras denotaban más hielo que preocupación. Sonson ni siquiera lo miró. Solo asintió levemente. Eso fue extremadamente imprudente, dije, con la mirada fija en la ola entrante y el cadáver inmóvil de la enorme serpiente carmesí, su cuerpo tendido en el campo de batalla como una deidad rota. ¿Esa serpiente era su técnica principal? Antes de que pudiera preguntar, el león, el que había estado maltratando el cuerpo de la serpiente, se congeló de repente. Su piel ahora estaba cubierta de manchas rojas que se extendían. Quedará inmovilizado durante media varilla de incienso, dijo el líder del clan Son. Alguien con capacidad de largo alcance debería acabar con él mientras pueda. Yo me encargaré, dijo un anciano del núcleo, un anciano con un solo y largo mechón de cabello blanco en su cabeza, por lo demás calva. Inhaló profundamente y el ki surgió de él como si se hubiera roto una presa. Una figura resplandeciente comenzó a formarse tras él, un guerrero translúcido esculpido en luz cobriza. La figura creció hasta alcanzar 10 pisos de altura, y su radiante presencia distorsionaba el aire a su alrededor. Una llama titilante se encendió en su enorme mano, transformándose en un arco largo y curvo. El guerrero extendió la mano, y el cielo mismo brilló al tensar una cuerda de arco de fuego, formando una flecha que latía como un sol en miniatura. Lo dejó volar. La flecha llameante atravesó el cielo, vaporizando la nieve a su paso. Los árboles a lo lejos estallaron en llamas con solo su paso, y los ríos helados silbaron y se convirtieron en vapor. Dio justo en el ojo del león. La explosión sacudió la tierra. La nieve en un radio de 3 kilómetros desapareció, dejando al descubierto piedra quemada y suelo humeante. Una ola de calor nos golpeó, incluso desde esa distancia. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces vino el rugido. Destrozó ramas y desató avalanchas desde las laderas de las montañas. El león se tambaleó, con la melena en llamas, y de su ojo destrozado brotaba fuego como lágrimas fundidas. Y aún así, no cayó. A pesar del infierno que azotaba su cuerpo, a pesar de una flecha clavada en el cráneo, la bestia permaneció en pie. Aulló, las llamas le lamieron la columna vertebral y su piel se desprendió en láminas ardientes. Mierda santa. Un humano en formación del núcleo golpeado en el ojo con eso quedaría vaporizado. Pero bestias monstruosas. Simplemente no murieron fácilmente. Capítulo 302.
Miré a los ancianos del núcleo para interpretar sus reacciones, pero nada en ellos parecía fuera de lo común. No necesitaban hablar, pues ya sabían lo que sucedería a continuación. Cada uno comprendía las fortalezas y especialidades de los demás. Después de todo, el león era un objetivo prioritario. Yo me encargo, dijo un anciano. Mi elemento explosivo es el más adecuado para muertes a larga distancia como esta. Era el único con bastón, y parecía que cada paso le costaba esfuerzo. Se agachó, apoyó una mano en la pared y una corriente de ki salió disparada a la velocidad del rayo. Recorrió el campo de batalla, ocultándose bajo el león. Entonces, un enorme golem de piedra se alzó tras la bestia, rodeándola con sus brazos. ¿Elemento explosivo? ¿Y entonces qué pasa con la construcción de piedra? Quizás fue una técnica híbrida. Eso fue inteligente. El león se revolvió, rugiendo y arañando, y las grietas comenzaron a extenderse por la piel de piedra del golem. Pero el anciano solo sonrió. Aprende la lección en tu próxima vida, bestia. El gigante de piedra emitió un sonido resonante, casi como un carillón. Antes de explotar en una explosión masiva, formando una nube de hongo sobre el campo de batalla. Cuando el polvo se disipó, el león parecía intacto. Pero ahora yacía en el suelo, inmóvil, sin respirar. La explosión debió de haberle clavado la flecha llameante más profundamente, directamente en el cerebro. Ese era un enemigo muy resistente, dijo el anciano con un suspiro. Nunca pensé que volvería a luchar. Incluso mis técnicas apenas están a la altura de su antigua reputación. Entonces, sentí otro pulso. Era mi maestro, Kai-U, quien preparaba otro ataque con su formación. Quizás había entrado en pánico sin motivo. Solo quedaban 6 bestias de la formación del núcleo que podía sentir. Teníamos la ventaja, por ahora. Pero entonces, cuando esa presión familiar comenzó a descender nuevamente, todas las bestias inteligentes se congelaron y miraron hacia nosotros. ¿Estaban dudando? Todos excepto uno. Un pájaro azul de 6 alas chilló, su voz como metal raspando el cristal. El aire frente a él brilló y se deformó. Ataque sónico. Grité, tapándome los oídos. Observé a los demás con la esperanza de que alguien pudiera contrarrestarlo. Pero todos permanecieron inmóviles, con el ceño fruncido y el rostro sereno. Ya lo habían presentido. Nadie se movió para detenerlo. Cuando el ataque impactó, fue mucho más débil de lo que esperaba. Definitivamente no era una técnica básica, solo una disrupción para romper la concentración. Y funcionó. El conjunto de Kai-U se desmoronó al disiparse la tensión en el aire. Apreté la mandíbula. Conocía su condición. No podía usar matrices de nivel 7 a la ligera. ¿Quién sabe cuánto tiempo se había preparado para esto? Y ahora, en plena batalla, no tendría otra oportunidad de prepararse para una matriz de nivel 7. Miré al padre de Son Son. Tenía el poder de detener ese ataque, y aún así, no se había movido. Su expresión permaneció fría e ilegible. A menos que Son Son estuviera en peligro, no parecía interesado en mover un dedo. Me giré hacia Son Son, que estaba a mi lado. Su cabello se mecía con el viento, y cuando nuestras miradas se cruzaron, surgió un entendimiento silencioso entre nosotras. Nunca habíamos hablado abiertamente de lo peligroso que era su padre, pero ambas lo sabíamos. Ella me dio un pequeño asentimiento. Confía en ella, decía el gesto. Difícil de hacer después de la temeraria maniobra que acababa de realizar. Arremeter contra la oleada de bestias al comienzo de la batalla. Eso había sido una locura. Aún así, tal vez era mi responsabilidad controlarla, simplemente no esperaba que fuera tan imprudente. Tenemos que ocuparnos de esto, dijo Zungon, frunciendo el ceño. Yo me encargo. Voló por los aires hasta convertirse en una mota recortada contra el cielo. Debajo de él, se formó una pequeña bola de fuego, que se expandió rápidamente hasta convertirse en un sol ardiente tan grande que empequeñeció la montaña. El calor que irradiaba convirtió el campo nevado en un páramo estival. El bosque cercano ardió al instante. De no ser por las defensas de la secta, la propia montaña podría haberse incendiado. Una voz distorsionada y gorgoteante resonó desde el interior del sol, como si alguien hablara bajo el agua. Entonces, el enorme sol brilló con fuerza y liberó docenas de rayos de fuego condensados que se dispararon hacia la horda de bestias como láseres. Una de las bestias, un lobo marrón gigante, aulló en respuesta.
Apareció un imponente escudo color tierra, adornado con el emblema del lobo. A medida que los láseres se acercaban, el escudo los absorbía. El lobo abrió la boca y los succionó. El escudo se agrandaba y enrojecía con cada impacto. Pero Zungon no se detuvo. Él siguió disparando. El escudo marrón se oscureció y luego adquirió un tono carmesí brillante como metal caliente. Luego, sin previo aviso, explotó. La bestia lobo deshizo el escudo justo a tiempo para evitar que la metralla alcanzara a sus aliados. Pero los rayos no se detuvieron. Cayeron como una tormenta carmesí. Incluso las bestias de la formación del núcleo intentaron bloquear o esquivar, pero muchas fueron aniquiladas de un solo golpe. Zungon no solo los dominó, los abrumó. Formación del núcleo máximo. Por algo era el líder de facto. Y ahora esa razón estaba quemando el cielo mismo. Pero a pesar de las abrumadoras dificultades y el ardiente camino que les aguardaba, las bestias siguieron atacando. Pronto, estaban a nuestra puerta, al menos las más débiles, ya que Zungon frenaba a algunas de las bestias más fuertes de la formación del núcleo. Parece que ya están en nuestra puerta, dijo Ian, riendo como una niña en una película de terror. Ella movió el brazo como si estuviera espantando una mosca. Sello de hielo, murmuró. Un frío gélido se extendió, y el invierno que Zungon parecía haber desterrado regresó con fuerza. La escarcha se extendió por el campo de batalla, congelando todo a su paso como una repentina nueva era glacial. Todas las bestias cercanas se detuvieron, paralizadas. Incluso un par de bestias de la formación del núcleo que habían esquivado a Zungon quedaron atrapadas en la escarcha. Zungon no desperdició el momento. 2 rayos de fuego brotaron de sus manos, envolviendo a las bestias congeladas de la formación del núcleo que Ian había sellado. El fuego duró lo suficiente como para ennegrecer el suelo y crear un cráter. Pero al disiparse el polvo, las estatuas de hielo permanecieron completamente intactas. Ni siquiera el ataque de un cultivador en la cima de la formación del núcleo había roto su sello. En cierto modo, el sello también podía funcionar como defensa. La sinergia de Ian con su elemento hielo era una locura, congelar a múltiples bestias de la formación del núcleo de esa manera no era poca cosa. Lo siento, anciano Gon, dijo Ian. Para destruir el hielo, no se puede simplemente derretirlo. Eso lleva demasiado tiempo. Primero hay que romperlo. Ella exhaló, y mientras su aliento se extendía por el aire, la mayoría de las bestias del establecimiento de la fundación que había congelado se hicieron añicos como juguetes baratos. Con eso, la mayoría de las bestias de la fundación desaparecieron. A pesar de la impactante visión, mantuve mi atención en el campo de batalla, atento a cualquier señal de que se estuvieran preparando las técnicas básicas. En general, las técnicas básicas de los humanos eran más matizadas, con variaciones más interesantes. Algunas bestias también poseían técnicas complejas, pero la mayoría eran más simples y requerían de fuerza bruta. Con Zungon entrando al campo de batalla, el curso de la batalla cambió por completo. Las monstruosas bestias ya no eran una ola, sino blancos y pasto para su abrumador poder. Cada rayo de sol que creaba era como un desastre natural hecho realidad. Una tras otra, las bestias de la formación del núcleo cayeron. Algunas fueron incineradas a mitad de la carga. Otras fueron destrozadas por una fuerza invisible antes siquiera de sentir la muerte inminente. Incluso las más astutas, las que esquivaron el veneno e intentaron recuperarse, fueron quemadas hasta desaparecer en cuanto comenzaron a retirarse. Al final, el campo de batalla no era más que un cementerio de carne retorcida y huesos carbonizados. El suelo estaba teñido de un rojo intenso y ceniza ennegrecida. El cielo, antes denso por las distorsiones del ki, ahora permanecía inmóvil y silencioso sobre la devastación al caer la tarde. No quedó ni una sola bestia. Ni un solo cultivador se perdió. Dudaba que volviera a haber otra oleada de bestias como esta en un siglo, quizá más. Necesitarían tiempo para recuperarse, y quién sabe cuántos linajes se habrían perdido hoy. Las bestias dependían en gran medida de los linajes para las primeras etapas de cultivo, a menudo más que de cualquier otra cosa. Nunca lo había pensado antes, pero Zungon era abrumadoramente poderoso contra cualquiera por debajo del reino del alma naciente. Él solo había cambiado el curso de la guerra. Pero justo cuando estaba a punto de desatar otra andanada de ataques, probablemente para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes, una mancha oscura apareció en lo alto del cielo sobre el bosque. Entrecerré los ojos, tratando de ver.
Tenía forma humanoide, pero era demasiado alto. Parecía un duende de 3 metros de altura, con una capa y pantalones oscuros, y el pecho al descubierto. Y bordada en ese pecho había una cara roja, de aspecto humano, con una expresión permanente de asco. ¡Oh, mierda! Tras cierto nivel de cultivo, las bestias podían vivir miles de años. Algunas razas incluso alcanzaban decenas de miles. No se conseguían muchos registros de bestias como esa, ya que solían ser autosuficientes. Pero este, estaba en el libro. Recordé esa página de memoria. Bestia del alma naciente. Apodo. Gobernante oscuro. Raza. Desconocido. Humanoide. Murciélago evolucionado. Descripción. Una bestia monstruosa conocida por dominar las artes marciales humanas y las técnicas de ki. Avistada por primera vez hace aproximadamente 1800 años. Supuestamente de otro continente. Atrapada en este lado tras la activación de la matriz de separación continental. Muy inteligente. Extremadamente peligrosa. No necesité recordar nada más. No era un simple monstruo de la formación del núcleo. Era una bestia monstruosa del alma naciente. Estábamos completamente jodidos. ¿Era este el tipo detrás de estas olas bestiales? Los humanos son realmente especiales, dijo la bestia. Su voz resonó de forma extraña, demasiado cerca para lo lejos que estaba. Haber llegado tan lejos. Es casi una pena tener que destruirlos a todos. Sonaba casual, como alguien que está decidiendo qué comer para el almuerzo. Zungon frunció el ceño. ¿Quién eres? Solo el dueño de esas mascotas que mataste, respondió la criatura. Puede que no les tuviera mucho cariño, pero no soy un dueño irresponsable. Zungon no respondió de inmediato. Se erguía en su construcción solar, con la capa ondeando, con la mirada fija en la criatura a lo lejos. Podía adivinar sus pensamientos. Las bestias del alma naciente no eran como los monstruos normales. Tenían un pensamiento más parecido al de los humanos, capaces de razonar, conversar, y orgullo. Eso las hacía impredecibles al considerarlas simples bestias. La gente incluso podría negociar con ellos. Pero aún así, no estábamos en condiciones de enfrentarnos a una bestia de alma naciente. Intentar negociar era nuestra única opción. Honorable, comenzó Zungon. El gobernante oscuro levantó la mano, interrumpiéndolo con una sonrisa. Al mismo tiempo, el rostro injertado en su pecho se retorció en una mueca aún más profunda, con una expresión de rabia desfigurada. Si puedes usar una de mis técnicas sin desmayarte, escucharé lo que tengas que decir, dijo el gobernante oscuro, riendo entre dientes. No te preocupes, solo usaré mi técnica central. Zungon ni siquiera tuvo la oportunidad de responder. El gobernante oscuro levantó su mano y liberó su ki. Al instante, el aire se oscureció. Un aura sofocante y malévola cubrió el cielo, oscureciendo las estrellas. No era solo presión. Era malicia, de esas que se te meten en los huesos. Era la originalidad de la cosa falsa y fabricada que Son y yo usábamos. Alrededor de la secta, los discípulos de la reunión de Ki comenzaron a gritar. Algunos gemían y se precipitaron hacia las murallas, golpeándose la cabeza contra la piedra. Otros se atacaron entre sí, lanzando puños y técnicas marciales enloquecidos. Un discípulo calvo se arañó la oreja, con la sangre manándole por la cara al intentar arrancársela. Algunos simplemente se quedaron allí, murmurando para sí mismos mientras se arrancaban el pelo. Que alguien derrote a los discípulos de la reunión de Ki antes de que se vuelvan locos. Grité. Todos los demás seguían paralizados, demasiado aturdidos por la monstruosa presencia como para reaccionar. Por suerte, uno de los ancianos, el mismo que había enviado antes para probar el veneno de Son-san, actuó con rapidez. Exhaló una niebla blanca que se extendió sobre la multitud. En cuestión de segundos, los discípulos se desplomaron, dormidos antes de que pudieran hacerse más daño. Un orbe de oscuridad que giraba comenzó a formarse bajo los pies de Dark Ruler. Lamentablemente, todos ustedes son solo víctimas del decreto celestial, dijo con calma y naturalidad. Ahora, permítanme presentarles mi técnica principal. La llamo, copia oscura. El orbe de sombra bajo sus pies palpitó, expandiéndose hacia afuera en una esfera de llamas negras que se agitaban como noche líquida. Parecía casi idéntico a la técnica solar de Zungon. Un reflejo profano. Zungon no dudó. Levantó las manos y lanzó una descarga de columnas de fuego cegadoras, que surgieron de su sol abrasador hacia la bestia alma naciente.
Cada llama rugía con una intensidad atronadora. Pero el gobernante oscuro ni siquiera parpadeó. Sonrió amplia, grotesca y absolutamente confiadamente mientras disparaba rayos de oscuridad desde su sol sombra. El choque fue instantáneo. La luz y la sombra colisionaron en el cielo, creando una explosión cegadora que transformó la noche en día por un instante. El ki onduló el cielo en violentas oleadas. Pero en el corazón del choque, Zungon comenzó a ceder terreno. Este no era un simple cultivador de la formación del núcleo. Era un cultivador del alma naciente. Un ser a un paso de la inmortalidad. El fuego de Zungon fue consumido, abrumado y devorado por la fuerza abisal. Luego vino el accidente. El cuerpo de Zungon salió despedido por los aires como un meteorito. Golpeó la puerta principal de la secta con un impacto ensordecedor, destrozando piedras y astillando madera. Una nube de polvo se expandió hacia el exterior. Grietas surgieron del suelo y subieron por los muros de la puerta, mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Y así sin más, el héroe del campo de batalla, la estrella fulgurante de la secta, había caído. Instantáneamente. Miré hacia la puerta. Sí. Estaba inconsciente. Capítulo 303. Zungon yacía despatarrado en el suelo, con fragmentos de la puerta destrozada esparcidos a su alrededor. Su túnica estaba rasgada y ensangrentada. Estaba inconsciente. La única razón por la que no estaba muerto era porque el otro no se había esforzado al máximo. Pero tampoco se contuvo cuando un corte profundo y ardiente le atravesó el pecho. Potencialmente mortal. No dejé que mi mirada se posara en él por mucho tiempo. En cambio, miré hacia la figura que aún flotaba sobre el sol oscurecido. Sin el brillante sol de Zungon, el mundo se oscurecía junto con nuestras esperanzas. La enorme esfera de sombra sobre nosotros devoraba todo rastro de luz a su alrededor. Tan solo mirar en su dirección me cansaba la vista. El gobernante oscuro levantó su mano verde y la apuntó al cuerpo desplomado de Zungon. Su sonrisa omnipresente se dibujó en su rostro. Entonces disparó un rayo de oscuridad condensada, directo al hombre inconsciente. Son me miró. No hubo tiempo para hablar, pero sus ojos lo decían todo. No tenía miedo. De hecho, parecía extrañamente segura. No era arrogancia. Simplemente había descubierto algo. Y entendí lo que pensaba. Como su padre la observaba, ella viviría. Él intervendría si su vida corriera peligro. Estábamos bastante seguros de ello. Era un riesgo calculado, basado en la lógica de lo que había hecho hasta el momento. Ella se dio cuenta de lo mismo que yo y sabía que podía manipular la situación. En su mente, sacrificar a alguien para obtener una ventaja estratégica era inaceptable. Son siempre había sido así y jamás aceptaría la idea de renunciar a algo pequeño por algo más grande en el futuro. Prefería tener ambas cosas. Son quería crear un resultado donde ambos pudiéramos sobrevivir. Incluso si eso significaba arriesgar su vida. ¿Y cómo lo haría? Sencillo. Hacer que los dos cultivadores del alma naciente luchen. Para que esto sucediera, tuvo que llamar la atención y obligar a su padre a actuar. Todo esto pasó en un segundo. Vi la decisión brillar en sus ojos. Abrí la boca e intenté detenerla. De verdad que sí. Pero ya sabía que era inútil. Lo haría de todos modos, a pesar de mi mirada de desacuerdo. Giró la mano una vez, y su hacha carmesí apareció en un destello de luz. Entonces, sin dudarlo, saltó hacia adelante y blandió el arma. Vertió su ki en el arma hasta que latió como un corazón vivo. Su aura la encendió, cegadoramente intensa, y luego se comprimió hacia adentro mientras la canalizaba en el golpe. En el momento en que su hacha impactó contra el rayo de oscuridad, el sonido fue ensordecedor, como un cristal rompiéndose dentro del alma. Su arma se hizo añicos al impactar, estallando en docenas de pedazos que se dispersaron por el campo de batalla como brasas ardientes. Pero había funcionado. La trayectoria del rayo cambió. En lugar de atravesar el pecho de Zungon y convertirlo en un agujero humeante en la tierra, el rayo se desvió ligeramente, destrozando solo el lado izquierdo de su estómago. Aún así, eso fue malo. Muy malo. Probablemente iba a morir por eso. Fue una pena. Zungon era uno de los pocos cultivadores responsables a los que realmente respetaba. En otra situación, podría haberme esforzado por salvarlo. Pero esta no era la situación. El resultado estaba asegurado de cualquier manera. Esto solo lo prolongó.
Honestamente, las únicas personas por las que abandonaría toda lógica, las únicas por las que moriría corriendo para proteger, eran Speedy, Sonson y Wuyan. Dark Ruler se giró hacia Sonson, su sonrisa torcida se ensanchó y filas de dientes afilados y amarillos brillaron debajo de sus labios húmedos. Impresionante. Aprovechaste la mayor falla del elemento oscuridad. A pesar de todo su misterio, es notoriamente frágil, dijo. Estaba mintiendo. Solo estaba jugando con nosotros. Por eso no nos había aniquilado de un solo golpe. Esperaba que se aburriera y nos hiciera ánicos. En cambio, se frotó la barbilla, observando a Sonson como un comerciante inspeccionando sus mercancías. ¿Eres del clan Song, no? Preguntó. Sí, respondió Sonson. Conocí a uno de tus antepasados, un líder del clan Song de hace un par de miles de años. Él fue quien me dio esto. El gobernante oscuro se tocó el rostro cosido en el pecho, que gruñía y echaba espuma por la boca de rabia. Él y un tipo de la secta perforadora del vacío estaban trabajando en algo juntos. El gobernante oscuro dejó de usar su técnica principal. El sol negro se disipó y la luz normal regresó. Las estrellas y la media luna reaparecieron en el cielo. En un momento, estaba flotando en lo alto. Al siguiente, estaba de pie junto a Sonson, a menos de 2 metros de mí. No lo había visto moverse. Ni siquiera lo había sentido. Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Estaba aterrorizado. Ni siquiera había sentido su presencia a pesar de la demostración de poder que acababa de realizar. Me despellejó y me cortó el hígado como si fuera un cerdo, dijo, riendo alegremente, como si estuviera compartiendo una historia divertida. ¿Nos guardas rencor? Preguntó Sonson con calma. Ni siquiera se inmutó a pesar de que él apareció de repente a su lado. Dudaba que le fuera más fácil seguir sus movimientos que a mí. No, el monstruo negó con la cabeza. Al fin y al cabo, lo maté con mis propias manos. Aunque a veces, todavía recuerdo su mirada fría al ver cómo mi mano le atravesaba el pecho. Entiendo. Entonces, ¿esta historia lleva a algo? Preguntó Sonson, con cierta rudeza. Intenté hacerle señas para que bajara el tono, pero ella ni siquiera me miró. Sí. Me preguntaba si pondrías la misma cara, si te arrancara el corazón y lo vieras latir unas últimas veces, dijo. Mierda. Esto acababa de tomar la peor dirección posible. Miré al líder del clan Song. Pero observaba la situación con expresión indiferente. ¿No iba a ayudar a su hija? Maldición. ¿No se suponía que el inmortal sol ardiente intervendría ante amenazas que involucraran a cultivadores del alma naciente? Lo prometió. Claro, nunca confié del todo en su palabra, ya que no parecía muy confiable, pero, joder. Solo bromeo, dijo el monstruo sonriendo. A pesar de mi aspecto, solía ser humano, y algunos hábitos caballerosos han perdurado a lo largo de los milenios. Pero, por desgracia, necesito atraer a tu inmortal, así que tendré que volar por los aires a toda la secta. Se movió de nuevo, tan rápido que era imposible distinguirlo de la teletransportación. Un instante estaba en el suelo. Al siguiente, flotaba sobre la montaña de la secta, suspendido en el cielo como un dios juzgando. Levantó un dedo índice con garras y lo señaló hacia el cielo. Una diminuta brizna negra de energía, no más grande que un grano de arroz, apareció en la punta de su dedo. Y luego, creció. En segundos, la brizna se expandió hasta convertirse en una gigantesca esfera de oscuridad, mucho más grande que la propia montaña. Ocultó la luna, devoró las estrellas y apartó las nubes como una marea en expansión. Luego vino la presión. En el momento en que liberó su ki, una fuerza monstruosa cayó sobre todos nosotros. Aplastante. Absoluto. No era solo un peso físico que nos oprimía. Era como si los mismos cielos hubieran rechazado nuestro derecho a existir. Ahora estaba empezando a preocuparme. ¿De verdad iba a fallar el inmortal sol ardiente en su parte del trato? Había prometido que los cultivadores del alma naciente no podrían intervenir en asuntos de secta, y este tipo estaba muy metido en asuntos de secta. La sonrisa del monstruo con aspecto de duende se amplió, de forma antinatural, hasta que casi le partió la cara en dos. Luego, con un movimiento de ese dedo con garra, señaló hacia abajo. Y la esfera oscura siguió. Cayó como un meteorito de aniquilación, arrastrando consigo toda la luz y el calor. No me moví. No tenía sentido. Solo miré el vacío que descendía y suspiré. Así que esto era todo. Así iba a morir.
Había tenido una experiencia similar una vez, cuando me obligaron a mirar a la muerte a los ojos, pero esta vez fue diferente. Y definitivamente no me sentía cómodo con la muerte. No es que alguna vez lo hubiera estado. Pero ahora, aún menos. Me arrepentía más que nunca. Speedy. William. Fuyatin. Todos estaban aquí por mi culpa. Y ahora, todos iban a morir. Pero justo cuando la colosal esfera de sombra estaba a punto de estrellarse contra la montaña, tan cerca que podía sentir que el ki en mi cuerpo comenzaba a congelarse, apareció una pequeña figura. Así, pues, la bola de oscuridad desapareció. No explotó. No se disipó en una niebla inofensiva. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. El cielo estaba en silencio. Incluso el monstruo con aspecto de duende dejó de sonreír. Esa pequeña figura flotaba en el aire, bañada por la luz de la luna, tranquila e inmóvil. Parecía un adolescente. Cabello oscuro. Ojos verde oscuro. Guapo, pero no tan guapo como para llamar la atención entre la multitud. Ja, por fin apareciste. Dijo el gobernante oscuro, condensando las sombras a su alrededor. Estas se retorcieron, giraron y se transformaron en un tridente de oscuridad en sus manos. Inmortal del sol ardiente. En el momento en que ese título resonó en el aire, todos los miembros de la secta contuvieron la respiración. Estaban fascinados y atónitos mientras miraban al recién llegado, como si estuvieran en un sueño. Por fin. ¿Qué demonios estaba haciendo hasta ahora? El alivio me inundó como un manantial fresco al disiparse toda la tensión. Solté un largo suspiro. El gobernante oscuro disparó un rayo de oscuridad desde su nuevo tridente, que no se parecía en nada al ataque que Sonson había desviado antes. Este chisporroteaba de tensión al moverse, distorsionando el aire a su alrededor y doblando el espacio mismo mientras se dirigía hacia el inmortal sol ardiente. El inmortal lo miró con una mirada aburrida y dejó que el ataque lo golpeara. El rayo se partió en dos en cuanto lo tocó, destrozando y destruyendo las nubes tras él con solo el contragolpe. El cielo se despejó, dejando solo una noche fresca y tranquila. El inmortal sol ardiente suspiró, luciendo genuinamente decepcionado, como un niño al que le acaban de decir que haga sus tareas. Aquí estaba yo, tomando el té con mi nueva novia y consolándola después de que viera desaparecer el sol. No paraba de poner excusas sobre que la secta del sol ardiente ya había ganado y todo eso, se quejó. Espera. ¿Tenía una cita? ¿Con una adolescente? Arruinaste esa pasión juvenil, continuó. Estaba pasando por todos esos problemas, a punto de confesarme bajo el sol radiante. El peligro le daba un aire definitivo, ¿sabes? Pero entonces se asustó cuando apareció una mancha oscura, más grande que la montaña. Espera. Entonces solo apareció porque le arruinaron la cita. Dime que está bromeando. Se olvidó de todo esto. Lo sabía. Sabía que no debería haber confiado en que un monstruo milenario se preocupara por nada más que sus propios caprichos. Seguro que hablas mucho comenzó el gobernante oscuro. Pero nunca terminó la frase. Su cuerpo quedó repentinamente envuelto en llamas. No del tipo que crepitaba ni rugía. Esto fue absoluto. Silencioso. Definitivo. Ningún grito. Ninguna resistencia. Simplemente ardía. Y en un solo suspiro, su cuerpo se convirtió en cenizas, desintegrándose y esparciéndose en el viento. Solo porque te convertiste en la nueva mascota de los cielos, ¿creíste que eso te hacía invencible? Murmuró el inmortal sol ardiente, negando con la cabeza. ¡Qué imbécil! Luego volvió su mirada hacia nosotros, hacia los miembros de la secta. Su tono había sido quejumbroso, casi petulante, más apropiado para un adolescente que para un cultivador inmortal. Pero nadie se hacía ilusiones sobre lo que acababa de ocurrir. Así que, con eso en mente, se inclinaron. Algunos con miedo. Otros por respeto. La mayoría por gratitud por seguir vivos. Pero ellos se inclinaron de todos modos. Sin importar sus razones, agacharon la cabeza y rozaron la nieve con las rodillas al unísono. Un reconocimiento silencioso de un poder innegable, de esos que exigen reverencia no con títulos ni discursos, sino con pura presencia. Ya fuera por terror, por admiración o por deuda, todos comprendían una verdad. Ante un inmortal, incluso el más orgulloso debe arrodillarse. Capítulo 304. Todos los demás se inclinaban ante el inmortal sol ardiente, con la cabeza gacha, en señal de reverencia o temor.
Yo también me arrodillé, no por respeto, sino simplemente para no llamar la atención. Pero mi mente estaba en otra parte. Me pareció extrañamente anticlimático que ya hubiéramos lidiado con la amenaza que pensé que nos aniquilaría o destruiría por completo la secta. Teníamos estrategias sólidas para las bestias, y la mayoría de los planes habían salido a la perfección. Supongo que era de esperar. Después de todo, ya habían lidiado con una oleada de bestias el año anterior. Habría sido extraño fallar una segunda vez. Quizás subestimé la inteligencia de todos y nunca esperé que lidiaran con la amenaza también. Mi mirada se dirigió hacia las bestias monstruosas gigantes en la distancia. La enorme serpiente roja, el león y muchas otras criaturas similares esparcidas por el campo de batalla. Tras recolectar todos los recursos de los cuerpos de las bestias que pudieran usarse para refinar píldoras o fabricar artefactos, pasábamos a la carne. La carne de bestia de la formación del núcleo no era solo un manjar, era un tesoro de cultivo. Y eran enormes. Suficientes para alimentar a toda la secta durante meses. Probablemente todos íbamos a comer carne de formación del núcleo, incluso los discípulos más humildes. ¿Y el ki de esa carne? Ayudaría a impulsar el cultivo, incluso para alguien en mi etapa. Dependiendo de los métodos de conservación disponibles, para evitar que la carne se echara a perder, la única opción podría ser asegurar que cada discípulo recibiera una generosa ración de carne de bestia de la formación del núcleo con cada comida. La secta estaba lista para una ola de crecimiento tras esta batalla. Eso también me funcionó. Pude estudiar si el consumo excesivo de carne de animales de alto nivel tenía algún efecto adverso en el cultivo. Lógicamente, tenía que haber alguno. Todo tenía un precio. Incluso los tesoros celestiales, literalmente perfectos para aumentar la cultivación, causaban problemas si se usaban en exceso. Pero, por otro lado, existía la teoría de que los cuerpos en este mundo eran simplemente diferentes. Podían adaptarse naturalmente al ki de la carne animal. Quizás los efectos secundarios eran mínimos, o incluso inexistentes. Similar a cómo algunas personas en la Tierra podían beber leche mientras que otras eran intolerantes a la lactosa. Retiré mi mirada del campo de cadáveres y volví mi atención a las muchas personas que me rodeaban. Estaban mirando al inmortal sol ardiente como si fuera un dios. Quizás hace unos años yo habría llevado esa misma expresión. Pero desde entonces, leí más sobre inmortales en la biblioteca interior. Conocí el fantasma de un inmortal. Y a un inmortal de verdad. ¿En serio? Todos eran raros de una forma u otra. Un tipo normal con una sensibilidad normal jamás sería inmortal. Curiosamente, eran fieles a sí mismos. Completamente y sin complejos. La mejor manera de describirlos era cómo se comportaban las personas cuando estaban con amigos cercanos, diciendo tonterías o cosas sin filtro, dejando salir sus locuras y opiniones radicales sin preocuparse por las consecuencias. Los inmortales eran un poco así, solo que nunca lo apagaban. Habían aceptado cada parte de sí mismos y no les importaba quién lo viera. El primero en levantar la cabeza fue un anciano con un tatuaje de una serpiente enroscada a lo largo de su mejilla izquierda, con su cola desapareciendo detrás de su oreja y su boca con colmillos descansando justo debajo de su ojo. Él era el anciano que me ayudó a analizar el veneno de Sonsan. Inmortal Sol Ardiente gritó, haciendo una profunda reverencia. Nos honra su intervención. Nos honraría aún más si se hiciera cargo de la secta en estos momentos de necesidad. El inmortal Sol Ardiente lo miró con una expresión ilegible. No. Eso suena a que sería un rollo, respondió, completamente indiferente. Los ojos del anciano veneno se abrieron como platos, y pareció olvidarse de respirar por un instante. Sin duda, había reunido el coraje para preguntarle algo a un inmortal, y esta fue la respuesta que recibió. Veo que algunos están impactados por mi respuesta, añadió el inmortal con pereza. Así que me extenderé un poco más. Flotó allí un momento antes de continuar. La secta del Sol Ardiente fue creada para servirme a mí, no al revés. ¿Qué? Algunas de las personas cercanas no pudieron ocultar sus reacciones. Algunas parecían estar atravesando una profunda crisis existencial. La lealtad a la secta podría desplomarse después de esto. Pero al inmortal Sol Ardiente no le importaba lo que pensaran ni si eran leales. Fue como ver a un supuesto empleado leal descubrir que la empresa a la que había dedicado su vida no era más que una máquina diseñada para hacerle ganar un montón de dinero al propietario. Y así, el inmortal no dijo nada más.
Él desapareció. Desaparecido. La gente se quedó atónita, con la mente dando vueltas. Sin duda, una verdad muy fría les había dado en la cara. No me sorprendió, la verdad. Aunque sin duda complicó la situación dentro de la secta. Pero yo era el anciano a cargo de la técnica marcial. Los problemas burocráticos no eran mi responsabilidad. Salté de las murallas y me dirigí hacia el derribado Zungon. Aún respiraba, a duras penas. Tenía un profundo corte en el costado y una quemadura abrasadora en el pecho. Me agaché a su lado y le puse una mano en el pecho, enviando un pulso de ki a su cuerpo. Su ki se desató instintivamente, expulsando la energía extraña que le había inyectado, pero eso fue suficiente. El ki de Zungon se encendió. Su cuerpo se estremeció. Y luego, lentamente, abrió los ojos. ¿Estoy vivo? Zungon miró a su alrededor, sorprendido. Se agarró el costado izquierdo herido con dolor, y sus manos se empaparon rápidamente de sangre. Sí. El inmortal sol ardiente apareció para salvarnos la vida. Pero dijo algunas cosas que sin duda nos molestaron a todos. Ahora te toca a ti lidiar con eso, dije. Zungon asintió, recobró el sentido y se puso de pie. Entonces pareció detener la hemorragia contrayendo de algún modo los músculos del abdomen. Miró brevemente a su alrededor antes de posar su mirada en Son-san. Por ahora, nos centraremos en reconstruir la secta, declaró. Pero todo volverá a la normalidad. Así que empezaremos por abordar algunos asuntos. Madre mía. ¿De verdad iba a tener una reunión y hacer como si nada, a pesar de la lesión que le faltaba un buen porcentaje de la parte inferior del torso? O sea, eso definitivamente le había rozado algunos órganos internos e incinerado un par. Zungon miró a Son-san con notable intensidad antes de continuar. Primero, celebraremos una reunión y decidiremos un castigo para Son-san, por amenazar con envenenar a la secta. ¿Iba a celebrar una reunión en esas condiciones? Ese viejo era un cabrón. Tengo que organizar unos libros, así que no podré asistir a la reunión, dije, diciendo tonterías como si fuera algo natural. Ahora más que nunca, necesitamos que estén bien ordenados para que las nuevas generaciones puedan acceder fácilmente a las técnicas que necesitan. Algunos ancianos que estaban familiarizados con mis funciones sabían exactamente lo que estaba haciendo, solo estaba poniendo una excusa para faltar a la reunión, pero no les importó. En el tiempo que siguió, Zungon logró tomar un control sorprendentemente efectivo de la situación y organizó a todos para la recuperación posterior a la batalla. Realmente estaba empezando a entender todo ese asunto de la responsabilidad. No me quedaba mucho por hacer. Como anciano a cargo de las técnicas marciales, esto no era mi especialidad. De cualquier manera, Son-son me daría un resumen de cómo había ido la reunión. Más tarde, mientras la secta bullía con reparaciones y reuniones, regresé a mi tranquila biblioteca. Toda esa charla de guerra ya era para otra persona. La pagoda de madera, cubierta de nieve, me recibió como a un viejo amigo. Al entrar, me invadió la calidez de sus estructuras protectoras. El olor a libros viejos me invadió los sentidos. Me tumbé en el suelo y dejé que las preocupaciones se dispersaran. La batalla no había ido mal y yo estaba en buena ir. Solo había usado una matriz multicapa para ayudar a Son-son a contener a una bestia de la formación del núcleo, y esa matriz estaba mucho más refinada ahora que la primera vez que la usé. Aún tenía más del 70% de mis reservas de ki. Cuando comencé a analizar mi condición y reflexionar sobre lo que había sucedido, un pensamiento peculiar vino a mi mente. ¿Debería hacerlo ahora? Junté las manos tras la cabeza y miré fijamente el techo de la biblioteca. Solo madera. Nada especial. Tenía buena resistencia. No me cansaba de la guerra. Era de noche. Los ancianos estaban reunidos. Esta podría ser la oportunidad perfecta. Dudaba que tuviera una mejor. Me levanté y caminé hacia cierta parte de la biblioteca, mis dedos recorriendo los lomos de los libros que había planeado leer. Finalmente, llegué a un rincón escondido. Tras la sombra de una de las estanterías más grandes había una escalera oculta por la pared y los bordes, lo que hacía casi imposible verla, normalmente con tantas estanterías alrededor. Tarareando suavemente, subí las escaleras. El mundo a mi alrededor se oscureció de inmediato. Una serie de ilusiones cubrió el camino y una sutil presión se apoderó de mis hombros. Con cada paso, la presión crecía hasta alcanzar un nivel en el que realmente comencé a sentirla. Pero esto seguía siendo solo una matriz.
Y las matrices eran fáciles de eludir, sobre todo cuando yo era quien mantenía, actualizaba y se aseguraba de que dicha matriz nunca se erosionara. Para ser sincero, esperaba sentirme más nervioso por lo que estaba a punto de hacer. Pero no fue así. Estaba tranquilo. Sabía exactamente lo que hacía. Actuar a espaldas de la secta. Una traición de primer orden. Bueno, quizás no el más alto, pero definitivamente está ahí arriba. Lo único que sentí fue una punzada de emoción, mientras una sonrisa involuntaria se dibujaba en mi rostro. Una parte de mí estaba emocionada por ver cómo eran los sistemas de seguridad que usaban. Cuando llegué arriba, empujé una puerta casi invisible. Un torrente de luz me recibió. Entrecerré los ojos, adaptándome al brillo que proyectaban las paredes iluminadas por artefactos. La habitación estaba vacía, salvo por una mesa en el centro con 7 pergaminos dispuestos, cada uno con una fina capa de polvo encima. Había considerado esconderlos bajo pergaminos falsos o crear un compartimento secreto en la mesa, pero no teníamos artesanos expertos disponibles para hacer algo así. Todavía no. Sí, todo parece estar en orden, murmuré. Solo Zungon y yo sabíamos que esta habitación existía. Estas eran las técnicas de grado celestial restantes de la secta, o al menos, las que aún no se utilizaban. Las técnicas que se practicaban actualmente no se almacenaban aquí. Di una vuelta alrededor de la mesa, buscando cualquier mecanismo oculto que Zungon pudiera haber instalado para atraparme intentando robar desde allí. Fuera lo que fuese, si había colocado algo, tenía que haberlo hecho antes de que yo asumiera la gestión de la biblioteca. Ahora que lo pienso, ¿cuántas personas en la secta conocían realmente las técnicas de grado celestial? El líder del clan Son respondió claramente que sí, pero dudaba que hubiera heredado esas técnicas de la secta. Probablemente las heredó o las encontró por su cuenta. Alguien como Zungon, y quizá mi maestro, probablemente también tenían acceso. Eran demasiado fuertes y valiosos como para no hacerlo. De hecho, estaba seguro de que mi maestro sí lo tenía. Pero Zungon, no estaba del todo convencido. Antes de la partida del anterior líder de la secta, Zungon no era tan importante. Pero ahora, era el pilar que mantenía unida a la secta. Habría sido una tontería no haber tomado una técnica de grado celestial. Por otra parte, sabía que a veces podía ser tonto. Revisé los pergaminos, memorizando el nombre de cada técnica en la sala, preguntándome cuál sería la mejor para Son Son. Ciertas técnicas de grado celestial tenían requisitos elementales o físicos. La técnica de Son San, por ejemplo, probablemente requería afinidad con el veneno. Cogí uno de los pergaminos que tenía escrito un nombre familiar. En el momento en que lo toqué, sentí una extraña sensación de golpeteo en la parte posterior de mi cabeza. Era una alarma que se activaba. Como anciano a cargo de las técnicas marciales, recibí la primera advertencia. La segunda recaería sobre el líder de la secta, o en este caso, el líder de facto, Zungon. El segundo detonante solo se activaba si alguien salía de esta habitación con conocimiento del contenido de un pergamino. Probablemente se trataba de una matriz de alto nivel 6, tal vez incluso de nivel 7. Mi maestro probablemente la había colocado aquí. ¿Instaló puertas traseras en estas matrices para sí mismo? Probablemente. No debía hacerlo, pero me sorprendería si lo hiciera. Ni un poquito. Pero incluso si me hubiera sentido aquí, ¿qué podría decir? Tenía permiso para estar aquí. Era mi responsabilidad revisar si faltaban pergaminos. Después de una batalla como esa, no sería descabellado subir a inspeccionar o atrapar a un ladrón con las manos en la masa. Claro, yo era el ladrón en esta situación, pero la excusa todavía era válida. Abrí el pergamino. Al instante, unas letras oscuras brotaron de él, dirigiéndose hacia mi frente. Esto no era nuevo. Lo mismo había ocurrido cuando aprendí mi propia técnica de grado celestial. No eran ataques físicos, sino más bien una onda mental. Técnicamente inofensivos, pero aún así se consideraban una especie de intrusión mental. Activé mi técnica de fundación y comencé a analizar la estructura de las cartas entrantes. Ya había lidiado con este tipo de transferencia una vez y había preparado algunas contramedidas. Antes de que las letras oscuras pudieran entrar en mi mente, las engañé haciéndoles creer que ya lo habían hecho. Fue entonces cuando se condensaron en una perla, del tamaño de la uña de mi pulgar. Extendí la mano y la atrapé en el aire. La información estaba perfectamente sellada dentro de la pequeña perla negra.
Pero mientras lo sostenía, fruncí el ceño. Esto fue sorprendente. La energía mental solía liberarse solo en cantidades significativas cuando provenía de un ser vivo. Pero esta cuenta irradiaba como si estuviera viva. Liberaba suficientes ondas mentales como para parecer una persona con una consciencia completamente independiente. Cualquiera con técnica mental lo percibiría al instante. No me lo esperaba. Aún así, no perdí el tiempo en pánico. En cambio, analicé la estructura de la cuenta y comencé a replicarla. La información puede ser valiosa, pero el método de entrega no es demasiado complejo. Pronto, una cuenta casi idéntica se formó en mi otra mano. También irradiaba energía mental. Eso era un problema. Un faro, básicamente, para cualquiera con fuertes poderes mentales. Suspiré, volví a colocar la cuenta original en el pergamino y observé cómo las letras oscuras se absorbían en el papel. Luego la enrollé, la devolví a su sitio e incluso revolví el polvo circundante para que pareciera original. Perfecto. Ahora Sonson posee una técnica de grado celestial. Me quedé mirando la cuenta que tenía en la mano. Aunque no puedo controlar cuánta energía mental libera la cuenta, sí puedo controlar cuánta hago. Sin dudarlo, tragué la cuenta negra y reprimí mis propias ondas mentales. Ahora, para cualquiera lo suficientemente paranoico como para escanearme, parecería un cultivador normal que emite energía mental promedio, nada sospechoso. Bajé por la escalera oculta y regresé a mi sección favorita de la biblioteca, escondida entre enormes estanterías. Hasta ahora, parecía que el atraco había sido un éxito. Me había asegurado de correr este riesgo cuando la secta estaba más vulnerable. Ahora era hora de esperar a ver si alguien se daba cuenta. Capítulo 305. Tras la batalla y haber robado una técnica de grado celestial, la vida volvió a la normalidad. Por fin tuve tiempo para mí, tras haberme distanciado de la política de la secta. Ahora bien, una de mis mayores preocupaciones era si también debía colocar un arreglo floral alrededor de la pagoda de la biblioteca. No me había dado cuenta de lo hermoso que se veía. Césped y flores floreciendo en un mar de nieve. Transmitía una sensación de tranquilidad y calidez. Las blancas nubes invernales flotaban en el aire, dejando caer una suave capa de nieve. Contra el vibrante verdor, la escena parecía sacada de una pintura. Me senté en una de las mecedoras de mi porche, con Fulleting a mi lado, tarareando una melodía folclórica. William estaba sentado sobre el caparazón de Speedy, meditando con la serenidad de un monje. Batsy, por su parte, estaba hurgando en la casa de madera, probablemente tramando algo. Había pasado una semana desde la batalla. Aparte del juicio improvisado que enfrentaba Sonsan, no había ocurrido nada importante. Aunque la gente seguía hablando del inmortal sol ardiente. Por lo que había oído, la mayoría no se había fijado en lo que decía, solo en su poder, su heroísmo, cómo había salvado a la secta. No me sorprendería que Zungon hubiera incursionado en la propaganda tradicional, probablemente en colaboración con la Guardia Secreta y el equipo de asesinos de la secta, que solían operar entre bastidores para el líder de la secta. Pero como por ahora era el líder de facto, podría tener algunos privilegios con ellos. Por supuesto, nada de eso tenía que ver conmigo. Así que no me molesté en aprender más que lo básico, que Sonson solía resumir cuando quería mi opinión sobre algún tema. Además, nadie había venido a molestarme por el robo de una técnica de grado celestial. Nadie parecía haberse dado cuenta. Al menos, todavía no. Por eso me abstuve de darle la técnica a Sonson de inmediato. Era tan fácil. Tuve que contenerme para no volver y robar algunas más. No. No debería dejar que la avaricia nuble mi juicio. Necesitaba dominar el arte del movimiento fantasma del paso del vacío antes de pasar a cosas nuevas. La técnica era muy profunda, y ni siquiera había arañado la superficie. Con eso en mente, comencé a controlar cuidadosamente mi ki, esforzándome al máximo por evitar abusar de él. El espacio alrededor de mi brazo derecho empezó a retorcerse. Parecían delicados zarcillos de oscuridad extendiéndose hacia afuera, como si buscaran algo. Cuando el espacio de torsión empezó a afectar mi brazo directamente, activé de inmediato mi técnica fundamental. Todo se calmó y comencé a analizar la presión. Luego, empecé a concentrar más ki en ciertas partes de la técnica, para que la fuerza de succión de los otros tentáculos espaciales arrastrara a este hacia un lado. Con la manipulación del espacio, retirar el brazo por el dolor podría haber sido el peor movimiento. Podría haberme arrancado el brazo.
El espacio no era algo que se pudiera dominar con fuerza bruta. Si no tuviera desaceleración temporal, no me habría atrevido a experimentar con la distorsión espacial. Simplemente habría usado la técnica tal como fue diseñada, como método de teletransportación, y lo habría dejado así. Irónicamente, después de las técnicas espaciales, las técnicas mentales eran las más peligrosas. Pero mientras me asegurara de que mi alma estuviera intacta y no me excediera, la mayor parte del daño mental era recuperable, gracias al cuerpo resistente de un cultivador. Pero si me equivocaba con el espacio, una hemorragia nasal sería la menor de mis preocupaciones. Si las cosas salieran mal, en el mejor de los casos, perdería una mano. En el peor, una extremidad. O algo que no pudiera regenerarse. Seguí expandiéndome y experimentando, extendiendo los zarcillos espaciales alrededor de los reposabrazos de la silla. Los giros en el espacio se hicieron más visibles ahora, las grietas se ensancharon, formando lo que parecían zarcillos de oscuridad pura. Brillaban con una distorsión casi de espejismo al moverse por la madera, dejando cortes limpios tras de sí, pero sin sonido. Ningún sonido. Eso fue lo más extraño. Destrucción sin un susurro. Era difícil creer que Sonson hubiera recibido un ataque como este de frente y hubiera sobrevivido. A pesar del peligro, me encantaba practicar con este elemento. Era fascinante. Solo lo practicaba cuando estaba en mi mejor momento, descansado, con la mente alerta, y por la mañana, cuando mi concentración era más clara. Mi objetivo era crear una barrera usando las propias grietas espaciales, algo tejido a partir de rendijas que se entrecruzan en la realidad. De tener éxito, teóricamente podría convertirse en un escudo irrompible. ¿El problema? No tenía suficiente ki para mantenerlo por más de un segundo. Dejé de usar la técnica. Algunos zarcillos se retiraron bajo mi control. Otros, la realidad misma los retiró, intentando suturar las lágrimas. Si alguna vez dejaba que mis reservas bajaran demasiado, sería inútil en una emergencia real. Así que tenía una regla estricta. Detenerme al 40%. 30, en el peor de los casos. Aún así, las técnicas espaciales consumían muchísimo ki. Incluso en niveles básicos, era difícil entrenarlas. Si fuera a lo seguro, podría practicar 10 minutos al día. Como era de esperar, con una ventana como esa, el progreso fue lento. Suspiré, volviendo mi atención a la realidad, y me volví hacia Fuyatin, listo para tener una conversación ligera para sacudirme la sombría niebla posterior al entrenamiento. Pero ella ya me estaba mirando fijamente. ¿Qué fue eso? Preguntó. Pensé que tenía la vista cansada, pero el aire a tu alrededor se distorsionaba. Las cosas cambiaban de forma extraña. ¿Estás practicando técnicas potencialmente peligrosas en casa? ¿Qué? Parpadeé, buscando al instante una forma de manipularla. ¿Crees que haría algo así? ¿Aquí? ¿En mi propia casa? Sí, dijo ella sin dudarlo. Cualquier técnica que practico aquí no es peligrosa, respondí con firmeza. ¿La técnica que estás usando puede acabar matándote? Preguntó. Maldición. Esta mujer lo veía todo en cuanto a comportamiento tóxico. Ni siquiera se le podía manipular. Era como intentar ganarle a Tom Brady en fútbol americano. No, la verdad, refunfuñé. Aunque ocurra lo peor, siempre tengo suficiente ki para salir adelante. En el peor de los casos, quedaré mutilado y perderé un brazo o una pierna. Fuyatin frunció el ceño. ¿Tienes que practicar esa técnica? Por supuesto, dije, sin dejar lugar a discusión. Bueno, quizás deberías practicar en un lugar más seguro, y no aquí, donde tu tonto bate podría interrumpirte, sugirió. Quizás podrías tener a Sonson cerca mientras entrenas. Ella podría sacarte o protegerte si algo pasara. La miré con una mirada vacía y ella me frunció el ceño, claramente confundida por mi reacción. ¿Qué? Preguntó ella. Piensa en lo que acabas de decir, la aconsejé. ¿Quieres que Sonson se asegure de que no cometa ninguna imprudencia? Sí, ¿y? Piénsalo un poco más, le sugerí. Es como pedirle a un hambriento que cuide la comida. Ah, cierto. Sonson es tan imprudente como tú, probablemente incluso más, murmuró, comprendiendo por fin. Me gustaba Sonson. Confiaba en ella más que en nadie en el mundo. Pero era un poco autoritaria, y cuando estábamos juntos, nuestras imprudencias iban y venían como en un juego de gallinas, solo que nadie se desviaba.
Probablemente acabaría intentando algo realmente peligroso. Probablemente con ella. No digo que no progresaríamos muchísimo. Pero sin duda se ofrecería como blanco de prácticas. Me haría el favor. Bueno, puede que a ti no te preocupe perder una extremidad, pero a mí sí, dijo Fuyatin con firmeza. ¿Cómo podría afectarte una técnica espacial que estoy usando? Pregunté, mientras una sonrisa burlona se formaba en mis labios. ¿Por qué no pudo? Replicó ella. El espacio es como una cuarta dimensión. Si alguien estuviera hecho de él, podría abrirte en canal y mirarte el cerebro y las entrañas, y ni siquiera lo sentirías. Expliqué. Claro, eso era solo teórico. Para que la manipulación espacial fuera utilizable, tuve que comprimirla en un marco tridimensional. Eso fue lo que la hizo peligrosa para mí. Entonces, ¿cómo podrías lastimarte con algo así? Preguntó. Porque soy yo quien lo manipula. Soy yo quien usa mi ki y mi cuerpo para intentar controlar algo que no debería controlarse, dije. Y además, mira este truco. Señalé mi mano hacia ella y arañé el aire. Sentí que algo tiraba hacia atrás, como si una tela me envolviera los dedos. Estaba intentando alcanzar el espacio que nos separaba, acercándolo. No había grietas ni desgarros en el espacio. Nada peligroso. Pero el cuerpo de Fuyatin se sacudió hacia adelante. Su silla se deslizó más cerca de la mía. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus cejas se alzaron. Pero al instante siguiente, la solté, y el espacio volvió a su distancia original. Incluso después de regresar a su lugar original, ella simplemente me miró fijamente, con la boca abierta pero sin poder pronunciar palabra. Luego, lentamente, se recompuso, suavizó su expresión y me miró entrecerrando los ojos. ¿Cómo demonios es posible que alguien como tú venga de la misma región que yo? Suspiró Fuyatin, frotándose el entrecejo. Hablas de esto como si fuera lo más normal del mundo, pero estás distorsionando la realidad de maneras que ni siquiera puedo procesar, y yo estaba mirándola fijamente. ¿Eso se suponía que era un cumplido? Le sonreí y me recosté en la mecedora. Había otros trucos que podría enseñarle y que podrían afectarle mucho la mente, pero tenía muy poco ki para hacerlos bien. Probablemente seas el mejor genio que el clan Liu haya creado o el mayor idiota que han creado, dijo Fuyatin. Ay, respondí divertido. En realidad, no hay término medio contigo en estas cosas. Es un extremo, o a veces incluso ambos a la vez, gimió. Cuanto más te conozco, y justo cuando creo que estoy a punto de comprender a alguien como tú, vuelves a hacer algo extraño. Oye, la gente es complicada. Yo tampoco tengo ni idea de qué te pasa por la cabeza, dije encogiéndome de hombros. Pero eso no me impide disfrutar de nuestro tiempo. Me gusta saber qué piensa la gente, claro, pero no es obligatorio. Miré el sol de la mañana, calculando mentalmente el tiempo. Ya había ganado la discusión, y no iba a quedarme lo suficiente como para que se le ocurriera una respuesta. Bueno, es hora de alimentar al grandulón, dije, levantándome y caminando hacia Speedy, que estaba durmiendo la siesta. Abrió los ojos cuando me acerqué. Dejé caer un trozo de carne monstruosa junto a él. El montón era más grande que Speedy, pero una parte también estaba destinada a Baxi. Esta es carne de bestia de primera calidad de la formación del núcleo. Es de esa bestia tipo lobo con esa extraña técnica de escudo, así que te sentará bien, dije. Speedy gruñó y se puso de pie, con Wuyan aún meditando sobre su caparazón. Ella no se movió, como una estatua, completamente imperturbable ante el movimiento. Comenzó a destrozar la carne, tomando bocados enormes y tragándola como un protagonista shonen devorando algo claramente demasiado grande para que su estómago lo manejara. Abrí la boca, a punto de decirle que fuera más despacio, pero entonces lo sentí. Una suave onda de ki. Vino de Wuyan. Me quedé congelado. Espera, ¿qué? ¿Ahora? Una mezcla de nerviosismo y alegría se agitó en mi pecho. Así, Wuyan comenzó su avance y dio el último salto. Fin del capítulo 305.